noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Entre 1915 y comienzos de los años 20 se produjo una feroz persecución del pueblo armenio por parte de las autoridades otomanas. En torno a 1,5 millones de armenios fueron exterminados por medios que incluyeron desde fusilamientos hasta marchas forzadas. El propósito de las autoridades era el de construir un Estado homogéneo a partir de un proceso de limpieza étnica que también afectó a otras minorías cristianas como los griegos y los asirios. Fue así. Hasta finales del siglo XIX los armenios vivían relativamente integrados en el Imperio Otomano pese a que disfrutaban de menores derechos que el resto de población musulmana en su condición de cristianos. De hecho, Armenia fue la primera nación del mundo en proclamarse oficialmente cristiana, lo que hizo en el año 301, y cuando fue conquistada por el Islam no renunció a su fe. Pero después de 1878, tras perder los turcos la guerra contra Rusia, que propició la independencia de Rumanía, Serbia, Bulgaria y Montenegro, las minorías musulmanas abandonaron aquella región y se instalaron en Anatolia. Los armenios, en 1894, comenzaron a solicitar al gobierno que cumpliese los acuerdos que había firmado con las potencias europeas a raíz del Congreso de Berlín, tras la derrota a manos de Rusia, que incluían el respeto por las minorías no musulmanas. Aquello desencadenó una represión feroz por parte del sultán Abdul Hamid II, que no dudó en liquidar a unos 300.000 armenios, no pocos de ellos muertos a manos de los kurdos. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Estambul estaba en manos de los jóvenes turcos, una facción nacionalista que pretendía revitalizar Turquía construyendo una nación étnica y culturalmente homogénea, lo que implicaba la discriminación de las minorías cristianas. En abril de 1915, en el contexto bélico de la Gran Guerra, se produjo una sublevación armenia en la ciudad de Van, como respuesta a los intentos del gobierno de deportarlos. La rebelión condujo a la adopción por parte del gobierno de medidas aún más duras. La verdad era que las autoridades propiciaron el alzamiento armenio en algunas provincias para justificar la represión que se generalizó. La población armenia fue deportada a zonas de Mesopotamia y Siria, donde se erigieron unos 25 campos de concentración en los que las enfermedades se cebaron con los internos, a los que además se dejó morir de hambre. El propósito genocida era evidente. La élite armenia, compuesta por abogados, escritores, poetas, médicos, sacerdotes, fue detenida y posteriormente liquidada. El número de víctimas está lejos de conocerse con precisión, pero incluso las autoridades turcas admiten que pudieron alcanzar las 600.000, aunque lo más probable es que la cifra real duplique las estimaciones oficiales de Ankara. Más allá de los números, se ha debatido el carácter genocida de las matanzas perpetradas contra los armenios, fusilados, muertos por extenuantes marchas forzadas o privados de alimento, pero no parece haber grandes dudas al respecto. La persecución turca contra los armenios cobra todo su sentido a la luz del propósito de crear un Estado étnicamente homogéneo. Como parece apuntar la persecución a los griegos antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial, en la que fueron aniquilados unas 300.000 personas, y la de los asirios, asesinados a lo largo de 35 años entre 1890 y 1925, cuyas bajas ascienden a un mínimo de 250.000, aunque hay quien las triplica. Todos ellos, armenios, asirios y griegos, fueron aniquilados porque eran pueblos cristianos en el seno de un imperio islámico que defendió su identidad sencillamente eliminándolos. El genocidio armenio, tantas veces oculto, histórica y políticamente. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Para hablar del genocidio armenio tenemos a don Ricardo Ruiz de la Serna, investigador del Instituto CEO de Estudios Históricos, que se ocupa de estos temas, de algunos otros de los que también es especialista, pero concretamente de esta parte del mundo. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Bueno, estamos hablando de Armenia, que realmente dista de ser una nación, es uno de esos pueblos que no... Un Estado, quiero decir, es uno de esos pueblos que no han tenido Estado, que han tenido Estado solo en una parte de su pueblo, de su nación. Hay una parte de Armenia en Rusia, realmente el Estado que hoy conocemos como Armenia es la parte que estaba antes en la Unión Soviética. Hay otra Armenia turca históricamente, como también estuvo en el pasado dividida entre romanos, persas, en fin, es la historia de una división casi permanente. Podríamos formularlo así. Armenia es una nación histórica, de hecho es la primera nación que se convierte al cristianismo en el año 301, pero no siempre tuvo un Estado. Tuvo un Estado importantísimo en la antigüedad, que se prolongó hasta la Edad Media, la Armenia de Cilicia, pero después, con la invasión otomana, los armenios quedaron como una de las nacionalidades dentro del Imperio Otomano. Lo que pasa es que también en esto hubo periodos. Al comienzo,
las comunidades armenias florecieron en el Imperio Otomano. La comunidad armenia, por ejemplo, de Estambul, Constantinopla antiguamente, era una de las comunidades más importantes y llegaron a acceder a puestos de gran relevancia en el imperio. Lo que ocurre es que a partir del siglo XIX comienza a haber una cuestión armenia en el Imperio Otomano. Al mismo tiempo que el Imperio Otomano comienza en un proceso de debilidad creciente y finalmente terminará con el nombre del enfermo de Europa, va a haber una cuestión cristiana y dentro de la cuestión cristiana una cuestión armenia. La cuestión cristiana afectará, como bien contabais en el vídeo, a los griegos, a los asirios, todos ellos cristianos, y la cuestión armenia afectará a los armenios, que a su vez han ido organizándose. Cuando el Imperio Otomano comienza a perder las guerras, fundamentalmente contra el Imperio Ruso, pero también contra otros, se produce el proceso de la independencia griega, por ejemplo, en 1820, muy importante, sí. La sublevación serbia, que ganan primero un Estado autónomo y después un Estado independiente, los armenios comienzan a reivindicar un estatuto propio dentro del Imperio Otomano. Esto es lo que termina llevando a ese enfrentamiento creciente, el sentimiento de discriminación, de postración, de injusticia, por una parte, y la incapacidad del Imperio Otomano de lidiar con una reivindicación que en aquel momento se consideraba justa. Y tenían razón los armenios para sentirse maltratados, digamos, porque dentro de los regímenes de ese tipo musulmán, como son considerados los cristianos, tienen que pagar más impuestos, no pueden acceder a determinados cargos públicos. El estatuto de dignitud. Exactamente. Sí. No pueden acceder a determinados cargos públicos e incluso estaban sujetos a aquellas medidas que tomaban los sultanes de pedir a las familias que los varones mayores fueran enviados para formar los genízaros, ¿no? Que era algo verdaderamente tremendo, ¿no? Lo que pasa es que el estatuto de dignitud dependía mucho de la severidad con que el sultán de turno lo quisiera aplicar. Y a finales del 19 el sultán era Abdülhamid. Y Abdülhamid era durísimo. De hecho, el genocidio armenio, una de las cuestiones más debatidas, es cuándo empieza. ¿Cómo se marca el camino que conduce al genocidio? 1894-96, las llamadas masacres hamidianas, o el año 1909, las llamadas vísperas de Cilicia, las matanzas en Cilicia, en la Armenia occidental, o finalmente el 24 de abril de 1915, con la detención masiva de los intelectuales de la llamada inteligencia armenia en Estambul, donde hay escritores, periodistas, poetas. Insisto, es difícil entender la magnitud del sufrimiento del pueblo armenio sin entender cómo eran esas comunidades armenias, que tenían colegios, que tenían editoriales, que tenían periódicos, que tenían coros. La cultura armenia tiene una tradición coral formidable. Esto comienza a destruirse de forma sistemática a partir del 24 de abril de 1915. Que viene este ciclo que también se describía en el vídeo de detenciones, fusilamientos, por ejemplo, de los soldados armenios del ejército otomano a los que se desarma y a los que se fusila, detenciones, traslados forzosos de población a través de los desiertos de Siria. Entonces, ¿cuándo comienza ese camino? Probablemente comenzó cuando en el Imperio Otomano se trató de reconstruir o de relanzar el proyecto sobre una base doble. Por una parte, la identidad islámica del imperio, que alienaba a las minorías no islámicas que hasta entonces habían sido leales al sultán, o si comienza con la ideología de los jóvenes turcos y el panturanismo, la idea de que la base del imperio tiene que ser étnica turca. Claro, comienza, bueno, una de las acusaciones que les hacen a los armenios, que además es falsa, es la de no haber sido leales al ejército en la lucha contra los rusos, cuando realmente unas semanas antes habían sido felicitados públicamente por el gobierno de los jóvenes turcos, precisamente por su lealtad y por su valor en el combate, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿verdaderamente podemos establecer, y esto nos conduce directamente a la cuestión del genocidio, podemos establecer que hay un propósito de homogeneización étnica y cultural por parte del gobierno de los jóvenes turcos, y esa es la razón por la cual se aniquilan a esas culturas? Que el propósito de homogeneidad existía, es claro. Lo que ocurre es que los armenios no lo vieron desde el comienzo. De hecho, cuando se produce la revolución de los jóvenes turcos, hay una parte, sobre todo de la juventud armenia, que trata de subirse al proceso, porque ven a los jóvenes turcos como la modernidad que estaban esperando. Transcurren unos meses, es evidente que este proyecto es un proyecto en el que los armenios no pueden tener una participación, porque es cierto que es un proyecto de homogeneidad, y el debate es cómo se va a resolver la cuestión armenia. Finalmente, no solo los jóvenes turcos, sino en particular los tres pashas, ¿no? Enver, Talat y Cemal Pasha, el ministro del Interior, el ministro de la Guerra y el ministro de Marina o de la Armada, resuelven
acabar con los armenios, resolver la cuestión armenia mediante un plan preconcebido. El único punto en el que todavía podemos tener cierta discusión es en qué momento se resuelve acabar con los armenios. Insisto, si es 1894 o 1896, las matanzas hamidianas, o si es ya en el año 1915 y en los años posteriores. Pero que el proyecto de homogeneidad existía era claro. De hecho, rebasa incluso la nación armenia, es decir, afecta también a los griegos y afecta también a los asirios. Por supuesto. Prácticamente por igual, aunque no en las cifras, pero sí en cuanto a su encaje en los planes de homogenización. Fíjate hasta qué punto, Fernando, se dio este elemento que el gran mufti de la Meca, el gobernador de los Santos Lugares, dicta una orden para que los árabes ayuden en lo que puedan a los armenios, porque los árabes también se sentían alienados de ese proyecto imperial. Y buena parte del esfuerzo de Lorenz en la península de Arabia radica precisamente en mover a los árabes a la rebelión frente a un proyecto que sienten ajeno, que es el proyecto otomano, que no se había dado así en el pasado. Es decir, el Imperio Otomano podría haber tenido otra evolución, pero no la tuvo. No la tuvo y en consecuencia podemos establecer, más allá de toda duda razonable, que de lo que estamos hablando realmente es de un genocidio que persigue unas finalidades determinadas, que son las de la homogeneidad, homogenización social, que persigue distintas minorías y que cabe ser conceptuado, como digo, más allá de toda duda, como propiamente genocidio, como lo que consideramos hoy, o está tipificado como genocidio. Fíjate, cuando Raphael Lemkin acuña el concepto de genocidio en el año 43, el concepto de genocidio no existía todavía en el 15 ni antes, pero cuando lo elabora, está pensando en lo que le sucedió a los armenios. Está pensando en el destino terrible de los armenios, que, insisto, no trató únicamente de la destrucción física de las comunidades, de la muerte de las personas, sino de borrar todo rastro de la presencia armenia. De hecho, no lo borraron por completo. Muchos de los lugares que se pueden visitar todavía hoy en la Armenia histórica, en la Armenia oriental y en parte de la Armenia occidental, que quedó en el Imperio Otomano, no en la República de Armenia, que, como decías, terminó incorporada a la Unión Soviética. Digo que muchos de estos lugares, los lugares que quedan, no tienen más vestigio de la presencia armenia. Queda una pequeña comunidad armenia todavía viviendo en Turquía, una comunidad importante desde el punto de vista intelectual, etcétera, muy alejada en algunos aspectos de la comunidad armenia, tanto de la República de Armenia como de las comunidades del exilio. Pero es importante subrayar este elemento de la importancia de la destrucción, porque no era solo la destrucción física de las comunidades, era la destrucción cultural de la presencia armenia. Pues un tema verdaderamente terrible este del genocidio armenio, hasta el punto que al que lo llevaron los jóvenes turcos. Muchísimas gracias, don Ricardo. Fernando, buenas Esperamos noches. contar con usted en más ocasiones. Encantado. Y muchas gracias también a ustedes por estar ahí día tras día, noche tras noche. Hasta mañana, si Dios quiere.